Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un efeméride muy importante, número Fernando Redondo, porque acá hay un personaje nacido en Glasgow, Escocia, pero de chiquito, obviamente junto a sus padres y sus hermanos, se trasladaron a Australia y muchos piensan que la banda es australiana, en realidad es, pero que sus integrantes, fundamentalmente sus originadores, por así decirlo, Malcolm, George también muy importante, y Angus son australianos, no, son escoceses. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. ¿Sabías que un 31 de marzo de 1955, hace 70 años, nacía en Glasgow, Escocia, el señor Angus MacKinnon Young? Bueno, Angus Young, un personaje que yo creo que todo el mundo debe conocer, con su traje característico de estudiante, el pasito tipo el Dog Walk de Chuck Berry. De hecho, en algún momento Chuck Berry se calentó y quería cobrar derechos de autor. Bueno, tenía esos rayos Chuck. Pero esa forma, ese trajecito, ese uniforme estudiantil o escolar, mejor dicho, que lo caracteriza, además de la forma magistral y excelsa de tocar la guitarra, puntapié, o mejor dicho, fundamento, sostén, fundamental, valga la redundancia, de AC/DC aquí junto a su hermano Malcolm, que nos dejó en 2017, que fue el que armó y le dijo de entrar a la banda en el año 1973. 18 años tenía Angus, un pibe, y la historia del trajecito viene por el lado de que Malcolm buscaba alguna forma de llamar la atención en los shows. Voy a seguir mostrando material de AC/DC. Este es el último disco que sacaron hasta la fecha, con la vuelta del gran Brian Johnson, el Power Up. Aquí está. El primer disco que publican sin Malcolm, porque ya había fallecido, pero de hecho las composiciones están acreditadas a Angus y Malcolm, como un homenaje. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. El trajecito escolar, que es un clásico, viene justamente de que Malcolm buscaba algo que llamara la atención en los shows. Bueno, resulta que Angus venía de la escuela con el uniforme escolar y su hermana Margaret Young, le dijo: ¿y por qué no vas con eso directamente? ¿Por qué no te pones el trajecito y tocas ahí? Bueno, y empezó a tocar ahí, así, y se convirtió en una característica indispensable. Uno no podría ver un show, un recital de AC/DC sin Angus MacKinnon Young, sin el traje o el uniforme escolar. Como decía, excelso guitarrista que con el tiempo, bueno, siendo muy pibe, porque con 18 años ingresa a la banda, pero demostró un talento descomunal, inconmensurable. Además, una de las cosas, de las tantas virtudes que tiene AC/DC, que rescato mucho, es su no traición a la raíz rockera. Porque muchas veces se comenta, este libro lo recomiendo, ya cuando hice un especial de Malcolm Young, en un aniversario creo que de su cumpleaños, el año pasado, 2024, lo había nombrado, de Jess Fink, un periodista británico, nació un año después que yo, en 1973, y que de alguna manera se pudo involucrar y pudo llegar al universo Young, que es muy férreo, muy hermético, no hay mucha data de los Young, pero bueno, este periodista pudo acceder y hay información de rechupete, como diría Mario Zapac. Los que son veteranos como yo seguramente sabrán de qué hablo, en donde se habla no solamente de AC/DC, de la gestación y demás, sino de las bandas anteriores, la participación esencial de George Young, uno de los responsables de Flash and the Pan, banda que tuvo un clásico llamado Ayla, St. Peter's, no me acuerdo de la otra parte, Walking in the Rain, que la versionó a su vez Grace Young, la gloriosa Grace Jones, eso quise decir, se me confundieron, Grace Jones, Grace Young, bueno, todo junto. Pero bueno, volviendo al libro,
se conoce la prehistoria de AC/DC y toda la historia, todo lo que vino después. Por eso es muy interesante, con data de primera mano. Y acá justamente a lo largo de las páginas se va a ver cómo se lo trató de bajarle los decibeles a AC/DC, que eran muy rápidos, muy pesados, muy furiosos, rápidos y furiosos, y que lejos de amedrentarse, la banda siguió en la suya. Además, yo disiento totalmente con aquellos que dicen, no, todos los discos de AC/DC son iguales. Escuchen todos los discos y van a ver que es puro verso. Hay otras bandas que sí hacen todos temas iguales, que no las voy a nombrar. Pero, por ejemplo, esa crítica tan absurda que también le cayó a los Ramones, a Motorhead, escuchen los discos de los Ramones, de Motorhead, de AC/DC, van a ver que es puro verso. No se traguen ese sapo, ese pescado podrido, como decimos en el periodismo. Y bueno, y acá hay mucha información y la aparición justamente, como decía, del señor Angus Young. Acá sigo mostrando este disco. Me encantan las portadas, ¿eh? Acá está en su pose característica haciendo el diablito. Me acuerdo también otra de las cosas tan absurdas que suceden. AC/DC, antes de Cristo, después de Cristo, satanismo, estupideces. Voy a usar un término vulgar, boludeces, pelotudeces, no tiene nada que ver. Creo que el nombre es corriente alterna, corriente discontinua, algo así. Quien es electricista seguramente lo va a decir mejor y me va a insultar de pies a cabeza, disculpen, pero viene por ese lado, si no me equivoco, una de las versiones. Lo otro es, bueno, tal vez quedó como una especie de mito, pero nada que ver. Han vuelto a los escenarios ahora en 2025. Yo tenía una vaga esperanza de que iban a venir, cuando digo, no van a venir a la ciudad de Santa Fe, pero a Buenos Aires, ya que el público argentino yo creo que es uno de los más fervientes seguidores y admiradores y, bueno, fanáticos absolutos de AC/DC, como pasa con los Ramones, como pasa con Motorhead, que no hay público tan fiel a nivel mundial, y de hecho hay un disco que sacaron sobre una de las presentaciones que hicieron en el estadio de River Plate. Pensé que iban a venir, no, fue... en este caso sí lo soñé, lamentablemente hubiera querido tararear, no lo soñé y que vinieran a la Argentina. Pero bueno, 70 años está cumpliendo Angus Young, con ese 1,57 m que mide, peticito, chiquito, pero que es un demonio, una especie de demonio de Tasmania. Y lo asociamos al lugar en donde creció y en donde se originó AC/DC, en Australia. Así que bueno, felices 7 décadas, gran Angus Young. Gracias por todo, gracias por la música y también por esa irreverencia que particularmente yo agradezco del uniforme escolar, esa forma irreverente, como decía, de tocar, pero de manera gloriosa. Bueno, seguramente si estás en el canal no te olvides de poner un me gusta, un comentario, suscríbete, así aparecen así te aparecen los videos que irán llegando. El 2 de abril voy a hacer uno dedicado obviamente a nuestros héroes de Malvinas, con un par de canciones que tal vez no son tan conocidas, pero que hacen referencia a nuestros héroes de Malvinas que dieron la vida por este territorio que nos pertenece, a pesar de un gobierno desalmado, cobarde, como lo que fueron los dictadores genocidas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Felices 70 años, glorioso Angus McKinnon Young, y gracias por AC/DC.